Hola, buen día, mi nombre es Miller Suárez y hoy quiero compartir con ustedes una palabra muy especial que el Señor me ha entregado durante un tiempo atrás. Quiero invitarte que donde estás puedas eh, disponer tu tiempo y podamos hacer una oración para poner esta palabra, este tiempo de reflexión en manos del Señor. Señor, hoy ponemos delante de ti esta palabra. Creemos que a través de tu Espíritu Santo tú puedes hablarnos a nuestra vida, puedes hablarnos a la circunstancia en la cual estamos viviendo, puedes hablar específicamente a aquella necesidad por la que estemos pasando, Dios. Hoy nos disponemos para que puedas hablarnos, para que puedas ser directo, para que puedas ser una palabra que quede en nuestro corazón y quede en nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero que si tienes tu Biblia o si tienes el celular o donde puedas mirar este versículo o este texto que vamos a estar estudiando, sería genial que puedas tomarte el tiempo de hacerlo de pronto con calma, con la disposición que merece la lectura del Señor. El texto está en Juan 6, versículo 60. Versículos antes, Jesús estaba dando una palabra que estaba causando de alguna manera incomodidad en las personas que estaban allí escuchándole. Y era una palabra que les exhortaba directamente a sus vidas. Y después de esto es que llegamos al versículo 60. Dice, al oírlas, o sea, a estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta palabra fue muy importante para mí en un momento donde estaba pasando por una situación difícil, una situación donde yo había perdido mi trabajo y estaba a punto de emprender uno de los proyectos más importantes de mi vida, que era casarme. Y llegamos a un punto como este proceso de decir, ¿será que entonces mejor aplazamos este proyecto y esperamos a que yo tenga un trabajo estable para seguir adelante? Y entonces recuerdo que yo le decía al Señor, yo quiero que tú hables a mi vida y que me des una palabra a la cual aferrarme y tomar una decisión. Y fue muy bonito porque en ese momento llegué a este texto. Por cosas del Señor pude llegar a este texto y lo relacioné con aquello que estaba pasando en esta historia de versículos antes. Había una situación de exhortación o una situación de confrontación para aquellas personas que estaban escuchando a Jesús. Asimismo, yo estaba pasando por un momento donde estaba siendo confrontado, donde tenía que tomar una decisión de pronto, donde tenía que aferrarme a algo. Y es muy bonito ver cómo Jesús confronta directamente a los discípulos que estaban ahí con él. En el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y
Aquí es muy importante este versículo porque nosotros comúnmente actuamos conforme a la carne, conforme a nuestra humanidad, conforme a nuestra mentalidad de yo soy autosuficiente, es que yo tengo experiencias y yo sé cómo se hacen las cosas. Pero aquí la invitación en este versículo es actuar conforme al Espíritu, es entender la importancia de estar conectado con el Señor, de ver las cosas como las vería el Señor, como las vería Jesús, como las haría Jesús. Y eso me recuerda aquella situación por las que les comentaba que estaba pasando. Yo pude, pues en mi humanidad, pues lo que yo pensé fue, no, pues paremos esto, paremos este proyecto y más adelante pues seguimos con él. Eso fue mi humanidad, ¿cierto? Porque el panorama era incierto, porque no había como esa tierra firme donde uno pisar y uno aferrarse. Pero luego el Señor, cuando me conecté con el Señor, el panorama fue diferente, ¿cierto? En el versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y aquí empieza Jesús ya a entrarse como en lo más importante de esta reflexión, que es creer. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. En el 65, verso 65 del capítulo 6 de Juan dice el Señor, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo frente a las circunstancias difíciles? ¿Qué estamos haciendo en medio de las pruebas? ¿Estamos volviendo atrás? Como de pronto fue mi pensamiento en medio de la situación que estaba pasando. ¿Volver atrás? ¿O estamos desviándonos de la mirada puesta en el Señor? Y esa es la primera invitación que quiero hacerte hoy. Que si estás pasando por una situación difícil, por un proceso donde no es algo seguro, donde el panorama es gris, no quites la mirada del Señor. No dejes de creer en el Señor. En el versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y esta pregunta quiero que la pensemos, que nos la está haciendo Jesús a nosotros en este momento, porque su palabra es vigente aún para nosotros en este día, como lo fue para los discípulos en aquel día, sigue siendo vigente para nosotros hoy y seguirá siendo vigente para nosotros, para nuestra familia, para las generaciones que siguen. Y esta es la pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queremos acaso dar un paso al costado? ¿Queremos acaso tirar la toalla, como decimos coloquialmente? Pero ojalá nuestra respuesta sea como lo que dijo Simón Pedro en el versículo 68. Le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esto me parece precioso, esta confesión que hace Simón Pedro, porque es reconocer la grandeza y la soberanía de Jesús en su vida, y literalmente es como yo me siento y como deberíamos sentirnos, porque sin Jesús literalmente no tendríamos a dónde ir, no seríamos nada, o sea, estaríamos indefensos, estaríamos sin un norte al cual dirigirnos, que ese norte es Jesús. Pero si no fuéramos a Él, estaríamos desamparados. Y en el versículo 69 dice, y nosotros hemos creído y nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto me parece crucial y determinante lo que pasa en el versículo 67,
¿por qué Simón Pedro decía esto en el versículo anterior? Porque él había creído en Jesús. ¿Y por qué había creído? Porque le había conocido. Es importante que, primero, no dejemos de creer en el Señor. Y segundo, es necesario conocerle. Necesario conocerle ¿cómo? A través de su palabra, a través de la oración, a través de la intercesión, a través del ayuno, a través de todas esas disciplinas espirituales. ¿Cierto? Pero entonces, sí estamos conociendo al Señor, sí nos estamos acercando al Señor, porque no podemos conocer a alguien si no nos acercamos a Él. Pero entonces la pregunta es, ¿estamos creyendo en Él? ¿Estamos conociendo lo que Él hace? Y para terminar como la historia que empecé, por la que estoy hablando de esta palabra. Gracias al Señor nos pudimos aferrar a esta palabra y empezamos a ver al Señor de una manera impresionante. Y vimos milagros de una manera sobrenatural. Dios empezó a moverse a través de tantas personas y el matrimonio se pudo llevar a cabo en la fecha que estaba planeada desde diciembre y todo salió de una manera espectacular. Y de alguna manera también los pastores se nos acercaban y nos decían, este es un matrimonio de milagros. ¿Y qué esperaba el Señor de nosotros? Que creyéramos en Él. Y eso hicimos. No teníamos el mejor panorama, pero nos aferramos a Él y creímos en Él y Él nos sorprendió. Él nos sorprendió porque nos demostraba que nuestro matrimonio y nuestra familia es algo que estaba en sus planes, que es algo que está en su propósito. Y pues ha sido muy bonito aferrarnos a Él, creer y conocerle. Y dentro de conocerle está ver sus milagros, ver cómo obra Él. Entonces hoy la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos creyendo en Él? ¿Le estamos conociendo? Porque el Señor espera de nosotros. Él espera de nosotros que creamos y que le conozcamos. Entonces quiero dejarte con esta reflexión y quiero que oremos. Dios, tú eres bueno y has sido bueno a lo largo de nuestra vida, así hayamos pasado por momentos difíciles, por circunstancias complejas, por pruebas duras, Dios. Pero reconocemos que en ningún momento nos has dejado ni nos has desamparado. Hoy queremos, aún en medio de la circunstancia difícil por la que podamos estar pasando, queremos aferrarnos a ti y no dejar de creer. No queremos dejar de mirarte a ti como ese norte, como ese objetivo en nuestra vida, como ese camino por el cual debemos caminar, que es hacia ti. Perdona si de pronto nos hemos alejado, perdona si de pronto nos hemos apartado y hemos sido débiles y en nuestra humanidad, en nuestra carne, hemos decidido mejor dar un paso al costado. Hoy es una oportunidad de acercarme a ti, Dios. Y si tú de pronto ahí donde estás te has apartado, dile al Señor, Padre, yo quiero aceptar esta oportunidad de reencontrarme contigo una vez más, de acercarme a ti, acercarme a tu palabra, Dios, acercarme a tu propósito. Creo en lo bueno que eres, en lo bueno que has sido y sé que serás demasiado bueno, porque tu palabra lo demuestra. Te doy muchas gracias, Dios, por lo que estás haciendo y por lo que harás a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quiero invitarte a que si puedes compartir este audio con más personas, si puedes seguir conectado con toda la programación en la iglesia Impactando Generaciones. Hay más audios como estos en YouTube, en Facebook. Está la constante programación que hacemos en toda la semana, entonces no dejes de estar conectado. Que Dios te bendiga y te mando un abrazo muy grande.